estamos más que seguros que muchas veces has escuchado esta frase que dice, pasa que parece que le agarró la comezón del séptimo año, relacionado con parejas que están en situación de crisis. Ya nos dijo recién, antes que le pudiéramos preguntar qué tanto de verdad o de mito hay detrás de esto, ya nos dijo recién nuestro querido doctor Miguel Palmieri, médico sexólogo, que no es cierto eso de la comezón del séptimo año, ¿sí? Pero porque me apuraron, me dijeron por sí o por no. Ah, bien. Entonces, yo te apuré. No, claro. No te dejaste decir por qué. No, claro, no, pero además no podía usar la palabra depende. Yo tengo que decir no, ahora voy a explicar el no. Pero porque ustedes tienden, me parece que esto del fútbol los ha llevado a ustedes a esta cuestión blanco-negro, claro, como si todo fuera River-Boca. Yo observo esto, nunca he hablado de fútbol, ¿no? Pero hay otras alternativas. No sabemos ni siquiera de qué equipo sos. De Independiente de Avellaneda. Ahí está. Ah, mirá, sí, del rojo. Perdón. Fuera de toda discusión. Perdón, claro, por supuesto, estamos por encima en las Libertadores. Pero, ahí es con Racing. Pero no nos vamos a ir por ese lado, ¿no? Pero digo, no todo es blanco, negro, hay terceras alternativas. Y en esto entramos un poco en el tema de esto de la comezón del séptimo año. Sí. Primero, la pregunta es, después de haber pasado 2.555 días, que es 365 por 7, ¿no? 7 años, ¿no? Sí. ¿Por qué después de esa cifra tiene que venir una crisis? ¿Quién lo determina? ¿De dónde viene? Son de esas frases que están creadas, y que hay una película inclusive. Se creó ¿por qué? Sí. Porque en los años 50, inclusive la película que se llama La Comezón del Séptimo Año del año 55, una película muy famosa. Mucha gente a lo mejor no la ha visto, pero recuerda a lo mejor la escena de Marilyn Monroe, sí, con parado debajo de ese sector, sí, que larga aire de subte y entonces se le levanta el vestido. Bueno, esa escena que ha recorrido el mundo, una escena muy sensual para ese año 55, es de la película La Comezón del Séptimo Año, que relata un empleado que se va a trabajar y encuentra, se muda, digamos, y encuentra una modelo que lo vuelve loco, que es Marilyn Monroe, ¿no? Entonces va a ver al médico le dice, y será la comezón del séptimo año. En resumida síntesis, eso es. Años 50. En los años 50, 60, los estudios sociológicos decían que los divorcios se daban sobre todo en esa etapa. Sí. De ahí nace el tema. De ahí nace todo este mito de que en el séptimo año. Ahora, han pasado 50 y algo de años, casi 60 van a pasar en cualquier momento de aquella frase. Entonces yo diría que hay que tirar un poco abajo el mito y entender esto. ¿Qué es comezón? Comezón es picor, es picazón, eso es comezón. Y fíjense, la comezón, el picor, el ardor que da cuando te pica un mosquito, cuando tenés algo alérgico, es yo diría un sucedáneo, decimos en medicina, pero es algo parecido, por usar un término que la gente entienda, al dolor. Es decir, los receptores del dolor, si se activan en determinada frecuencia, dan dolor, y si se activan en una frecuencia menor, dan picazón. Bien. Entonces, está asociado al dolor. Eso es lo que quiero decir. Sí. Esta picazón es esta sensación que puede ser un poco agradable, pero que en general se torna desagradable, ¿no? Es decir, algo me está molestando, algo me está ardiendo. A eso se refiere el tema de la comezón del séptimo año relacionado al tema de las parejas. Entonces, no tiene nada que ver que pasen 7 años. Hoy día, si vos me preguntás a mí en relación a lo que uno ve en consultorio y las estadísticas en general, se ha adelantado esa comezón. Peor. Claro, ¿pero por qué? Por todo lo que hemos mencionado. Sí, hoy día vemos que a los 2 o 3 años, 4 años, por el desgaste que se provoca en la pareja, empiezan a haber estos requerimientos o estas ideas de que algo está pasando. Se ha adelantado. 2 o 3 años. 2, 3, 4 años. Antes esto se daba 7, 8 años. Hoy día uno lo va viendo adelante, mucho más adelante. Es decir, sería más cercano a la época de ¿qué son? ¿Fases, la partida, etapas por donde atraviesa la pareja? ¿Se puede decir eso? Sí, son etapas, pero no son etapas, Majo, que sean como si fuese algo hecho en serie, ¿no? Es decir, algo hecho en serie es algo igual, ¿no? Sí. Una máquina hace todo igual. Sí. Entonces tendemos, en medicina lógicamente lo hacemos por una cuestión de tipo científico, cuando algo se repite, cuando el hecho científico está demostrado, pero esto, en realidad, uno tiene que pensar que en la pareja no hay nada igual, no hay dos parejas iguales, por más parecidos que sean las personas, porque el nosotros tiene mucho que ver con esa cuestión que se va dando,
que llamamos amor, que llamamos conexión, que llamamos intimidad. Si le preguntáramos la palabra intimidad, algunos hablarían de la intimidad sexual, otros hablarían de la comunicación, otros hablarían de salir a bailar, otros de contemplar la luna. Es decir, el concepto de intimidad, uno, por no tomar más, varía mucho. Entonces, cuando uno habla de crisis o comezones, o mini crisis, algunos la minimizan porque creen que la crisis es cuando ya la pareja se tiene que separar. No, la crisis es una oportunidad de cambio. La palabra crisis en chino se lee como cambio. Claro. Y entonces uno tiene que verlo como una oportunidad. Ahora, lo que tiene que poder es detectar. Y entonces un poco lo que nos servía la columna, me parecía, era como para orientar a algunas parejas que pueden estar pasando esta etapa, cuáles son aquellos sectores que uno ve en consultorio como elementos donde empezó la crisis. Porque a veces uno en consultorio ve el final de la crisis. Claro. Ve cuando la persona ya se quiere separar o cuando ha habido la explosión que te estás agarrando los pelos a lo mejor. El impacto. Claro. Pero hay un antes. Sí. Y entonces lo que queremos hacer un poco es trasladarle algunos de los tips, algunas de las orientaciones que uno ve. Por ejemplo, cuando las discusiones empiezan a ser más frecuentes. De repente, una pareja que, no por estilos de personalidad, yo acá separo el tema. Estamos tratando, porque hay personas que tienen ya un estilo de personalidad o que tienen en la dinámica de la pareja, esto se llama pareja amor-odio, sí. Que de repente están discutiendo, uno las ve de afuera y están discutiendo permanentemente, parece que se van a separar en cualquier momento y esa es la dinámica interna de la pareja. Y uno desde afuera dice, no, pero mirá, se están maltratando y desde el primer momento son así, ¿no? Tienen ese estilo comunicacional. Yo acá no digo si esto es bueno, si es malo, simplemente lo describo. Bien, excluyo eso y digo una pareja que de repente ha tenido buena comunicación, buena sexualidad, buena intimidad y de repente por cosas pequeñas empiezan a haber discusiones por cosas hasta absurdas. De repente. Progresivamente. De a poquito, empezás a sentir, claro. Esto ya no es lo que era, me parece. Exactamente, ¿no? Esto ya no es lo que era y uno no sabe si lo deja pasar o no lo deja pasar. Entonces uno lo que tiene que ver es en una frecuencia de tiempo y también pensando si al otro o a mí me están pasando algunas cosas complicadas, si tengo un duelo familiar, si tengo una preocupación familiar, si tengo una crisis económica o me está pasando algo a nivel económico, yo... Sí. Dejo de lado esa cuestión de que todo tiene que ver con la pareja. Muchas de las cosas tienen que ver con cuestiones personales. Y entonces a lo mejor no me mirás, no me hablás. Y lo que le pasa a él es que lo están por echar del trabajo. O al revés. Factores externos. Factores externos. Pero interno a la persona. Porque puede ser externo a la relación en sí y que tiene que ver con el entorno laboral o familiar de origen y que para no ponerte preocupaciones no te las minimizo. ¿Cómo está tu mamá? Y a lo mejor ella está complicada porque le descubrieron una enfermedad o todavía está en diagnóstico con la enfermedad o con la hermana y entonces no lo preocupa, no quiere preocuparlo. Entonces, a veces estos señales hay que, como diría, no ponerse paranoico, no ponerse obsesivo con que todo tiene que ver con la pareja. Muchas cosas tienen que ver con lo personal y cada vez más van a tener que ver con lo personal, porque cuando salimos en la mañana y volvemos a la noche después de laburar 12 horas, evidentemente muchas de las cuestiones que nos han pasado no son todas cuestiones placenteras y a veces hay cuestiones, yo diría, situaciones complicadas, por decirle de alguna manera. No voy a hablar de violencia laboral, no voy a hablar cosas que uno se las banca, básicamente porque no quiere venir a contaminar ese espacio que tiene que ver con la pareja. O a veces descargas en el otro, inclusive muchas veces. Llegás cansado, un día largo, problemas, y tal vez nosotros no estamos tan bien, peor todavía, imagino. Ahí se origina el choque, porque viene la interpretación y la descarga, ¿no? Entonces, yo digo que primero hay que mirar bajo eso de si hay algo personal en el entorno. Y preguntar, no hacer esta cuestión que se llama el pensamiento automático o la adivinación de pensamiento. Suponer. Como te conozco tanto, yo sé que te está pasando. No es verdad. No es verdad. Algunas cosas puede ser que sí conozca, pero en muchos casos hay muchas cuestiones que pasan y que yo no le pego exactamente como si estuviera siendo, digamos, muy adivino de las cosas. Entonces preguntar, ¿te pasa algo? ¿Te pasa? No hace falta que me cuentes el qué. ¿Te pasa algo que es externo a nosotros? Sí. ¿Por qué? Porque el otro también puede tener la posibilidad. Amar no significa decirle todos los problemas que uno tiene en la cabeza. ¿Y buena es indagatoria o no? Indagatoria no, pregunta. Porque indagatoria suena como a que yo te estoy poniendo frente a un fiscal y te están indagando. No, pregunta. El baile de la pregunta, la danza de la pregunta.
Eso es la comunicación. Cuando la comunicación se vuelve rígida, parece eso, Coco, vos lo dijiste muy bien, una indagatoria. Sí, sí, por me siento que me estás tomando examen, claro, o que tengo que darte explicaciones. No, es que ante la no respuesta a veces del otro, claro, viene la pregunta amable, una vez, dos veces, ante la no respuesta del otro por ahí se torna una indagatoria. Exactamente, y ahí empiezan los procesos defensivos. Exacto. Vos me estás indagando, no, te estoy preguntando. No, pero mirá cómo me preguntaste. Entonces, a eso se llama metacomunicación. Nos desviamos del tema de lo que estamos hablando y empezamos a ver cómo nos comunicamos y qué es lo que haces y que eso es falta de respeto. Y nunca le crean a una mujer cuando dice que te pasa nada. Que te pasa nada, es porque algo pasa. En general, eso de que nos pasa algo o no, depende del estilo de personalidad, y no solamente de las mujeres. A los hombres también nos pasa a veces que no nos pasa nada y nos pasan cosas. Yo digo que forma parte del proceso interno que uno tiene. Coco, ¿me ibas a preguntar algo? No, te iba a decir que hay un mensaje por el Face de Karina López, que es larguito y resumidamente, gracias Karina por tu testimonio, está preocupada porque ella quiere recuperar la situación que tenía con su pareja como hace 6 años y tanto, 6 años y medio, dice ella. ¿Sí? Le pasa que se levanta muy temprano ella, él también, él se va a trabajar a poco de haberse levantado y se reencuentran a las 10 de la noche y en el medio hay nada, hay frialdad, hay quizá falta de comunicación, hay distanciamiento absoluto, ¿no? Se levantan juntos, anochecen juntos, pero en el medio hay solo una dedicación al trabajo, aparentemente, por lo que nos cuenta Karina, ¿sí? Bien. Y ella quiere recuperar, ella. Perfecto. Habría que ver si él. Probablemente, no lo sabemos, pero la que está escribiendo ella, y le vamos a pedir a Karina que me espere un poquito, ya le contesto. Voy a seguir un poco la hilación de lo que estaba diciendo de aquellos factores que uno tiene que mirar. Hablamos del primero y ya vuelvo, Karina, y si no ustedes me hacen recordar, le voy a contestar. El otro factor que en realidad tiene que ver es cuando uno empieza a observar que se encuentra más distante en intimidad. Intimidad no solo sexual, también la sexual. De repente una pareja que andaba muy bien sexualmente, por X circunstancias se va enfriando cada vez más. Pero no solo en las relaciones coitales, sino también en aquellos juegos que tienen que ver con, yo diría, la picardía que a veces existe en un determinado momento. También la intimidad no sexual. Antes hablábamos 2 horas, 3 horas, de cualquier cosa nos enganchábamos, ahora cada vez somos más rutinarios para hablar de lo que ya hemos dicho en varias ocasiones, los factores antieróticos. La casa, los hijos, los problemas de la plata, los problemas nuestros, los problemas de la familia de origen. Cada vez hablamos menos de eso. Vamos perdiendo calidad del nosotros y vamos hablando en lugar de comunicarnos. Y 2 o 3 cuestiones más son, primero, las respuestas inoportunas y groseras. No como trastorno de personalidad, porque hay gente que uno lo ve y desde el principio maltrata a la persona. Pero cuando de repente esto no existió y empieza a haber respuesta desacomodada, a veces en público. Por eso digo, respuesta inoportuna, público, y grosera. Grosera, estoy diciendo que te insulte, pero desacomodadamente, de uno y de otro lado. Ese es otro punto. Otro punto son los silencios tensos. Antes había un silencio, pero poco a poco lo podíamos ir como manejando aquí, ese silencio que corta el aire. Llega, está en determinado lugar, y una discusión, sí, es ese silencio, ¿no? Sí. Otra cuestión, aquellas cuestiones que son, yo diría como ninguneos o descréditos, a veces hechos en broma. En vez de marcar alguna cosa positiva, siempre agarro y tomo como si estuviéramos jugando en esto que ustedes juegan River Boca, ¿no? Es decir, chicaneo. A ver, una vez un chicaneo, una broma. Ahora, si me querés decir un piropo, me querés decir algo lindo, no me tires con frases complicadas que me duelen. Entonces, esa cosa que, bueno, pero no te enojes, es chiste. Eso molesta. Una vez, sí, como decís vos, claro. 1, 2 te la banco. Y acá está el combo. Y acá está el combo. Podría haber más tips, pero parémoslo aquí, digamos. Cuando uno va viendo que esto que vamos observando se va dando cada vez con más frecuencia, y no lo dejes pasar. Es como pensar esto. Si la pareja parte, vamos a suponer que son... ¿Está en zona de riesgo ahí? Digo, pensando en una potencial separación. No hablemos de separación. Porque si no, todo esto se empieza a vivir como... que es una de las cosas que uno ve en las parejas actuales. Falta la templanza, la paciencia y la tolerancia que a veces, por las cosas que nos pasaban en otro momento, no hemos sabido transmitirle a nuestros hijos que forman parejas jóvenes. Templanza es soportar los momentos adversos. Okay. Paciencia es que no todo lo que yo quiera lo voy a obtener en este determinado momento. Y tolerancia, entender que va a haber cosas del otro que no me van a gustar, pero por eso no voy a
mandarlo a que se vaya a la casa de su madre cada vez que discutamos, ¿no? Es decir, esas tres cuestiones, templanza, tolerancia y paciencia, no están desarrolladas. Hay mucha información en relación a la sexualidad, a la comunicación, y esto no lo resolvés con una posición sexual más, menos, esto requiere de otro aprendizaje de maduración. ¿Sí? Yo lo que digo, Coco, no es para crisis final de separación. Digo, pensemos que la pareja es como dos aviones que parten no en paralelo, un poquitito desviados. Entonces, pero que de repente el piloto, cuando ve que el avión se va abriendo, vuelve a tratar de que el vuelo se haga paralelo. Ahora, vos imaginate esto, parte el avión, hubo una desviación de cada uno, y esa desviación uno la sigue sin incidir. ¿Qué va a pasar cuando el vuelo siga? Cada vez uno va a estar más separado. Claro. Entonces yo lo que digo es, cuando ustedes ven que ese avión ya lleva varios días, varios meses, y que no hay causa externa, paremos. Porque si no, sí nos vamos a encontrar en un momento determinado con que nos despertamos, miramos a la que tenemos al lado de la cama y decimos, ¿y quién es esta persona? Tenemos Facebook.